historia de la pedagogía estudia el desarrollo de las ideas e ideales educativos, la evolución de teorías pedagógicas y las personalidades que más han influido en la educación. En cambio, la historia de la educación estudia el cambio y desarrollo que ha experimentado la educación a través del tiempo, en los diversos pueblos y épocas del ser humano. Primeramente, la pedagogía está íntimamente relacionada con la educación, ya que la pedagogía es la ciencia de la educación. Por ella adquiere unidad y elevación a la acción educativa. Ahora bien, como ya lo habíamos mencionado, la pedagogía es una ciencia del espíritu y está íntimamente relacionada con la filosofía, la psicología y la sociología. Por eso, uno de los primeros conceptos de pedagogía surgió dentro de la civilización griega, desde el siglo IX al segundo a.C. Los griegos acogieron el concepto de pedagogía como la acción que tenía el esclavo de llevar a los niños de su casa hasta las instituciones educativas. Es por eso que al esclavo también se le denominó como pedagogo. Los romanos, siglo II a.C. al segundo después de Cristo. En Roma se puede considerar como la cuna del primer sistema educativo, ya que los romanos contrapusieron esas ideas intelectualistas que los filósofos griegos habían propuesto. Y es así que también se incluyó la idea de que para el ejercicio educativo era importante la vida familiar. En Roma también se construyeron los métodos en los cuales se basaba la educación, que eran los conocidos trivium y quadrium. Trivium, que era la retórica, gramática y dialéctica, y quadrivium, en el que se integraban la música, la aritmética, la geometría y la astronomía. También se estableció uno de los papeles más importantes para la educación, que era el papel de maestro-alumno, con Marco Fabio Quintiliano como el principal pedagogo romano. La pedagogía medieval, del siglo V al siglo XV después de Cristo. Durante el siglo II al V se predominaron las ideas del cristianismo y se adaptaron las concepciones y reflexiones educativas en sentido más religioso. Después, durante la Edad Media, se adoptan ideas de menosprecio hacia la educación para una vida más terrena y se otorga una mayor importancia a una vida más emotiva, y así perjudicando al progreso de la educación intelectual. Aunque durante esos siglos la convicción religiosa era antepuesta ante cualquier cosa, un hecho pedagógico relevante fue la creación y el desarrollo de las universidades, basándose principalmente en las enseñanzas de las 7 artes liberales, trivium y quadrivium, que lo vimos anteriormente. Uno de los pensamientos conceptuales que surgieron fueron que las universidades significan el intento de exclaustrar la ciencia, que había sido patrimonio de los monasterios y catedrales, y de la cual hacen, laicificándola algo más fructífero y universal. Renacimiento, siglo XV al XVI después de Cristo. El Renacimiento fue una de las etapas más importantes para una renovación de la existencia humana. Una concepción idealista nueva para el hombre y del mundo, que se basaba más bien en una personalidad libre e independiente. En esta etapa inicia un nuevo ciclo para la educación humanista, en el cual se basaba en una educación más práctica y real, en donde se resalta la importancia de la cultura del cuerpo, y surgen nuevos métodos de enseñanza, reemplazándolos por los procesos mecánicos y dogmáticos. La pedagogía en el siglo XVII. Durante este siglo se destaca la intervención del Estado en la educación, y surgen nuevas ideas filosóficas. Es así como surge el idealismo y el empirismo, dando así a un nuevo surgimiento de una nueva tendencia educativa, que se lo denominó como realismo pedagógico o pedagogía realista. Y es así como escogen un nuevo método en la adquisición de los conocimientos a través de la experiencia. La pedagogía del siglo XIX. A finales del siglo XVIII tuvo lugar la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, en los cuales sus efectos se vieron reflejados en los terrenos educativos. Los hechos más importantes para la educación fueron el surgimiento de los sistemas nacionales de educación y las grandes leyes de instrucción pública, que estuvieron caracterizadas por el nacionalismo. Y a esto se le dio un carácter más cívico y patriótico a la enseñanza.
En la segunda parte del siglo XIX se predominó la corriente positivista. Gracias a esto, se considera por primera vez a la pedagogía como ciencia. No obstante, también debe mencionarse a la integración y al progreso del género femenino en los aspectos educativos. Por último, se le consideró a la pedagogía por primera vez como una ciencia autónoma cuyo objetivo de estudio es la educación. A partir de este contexto, la pedagogía ya comienza a estructurarse como un estudio de carácter científico. La pedagogía contemporánea. Después de una larga trayectoria de la pedagogía y el surgimiento de nuevas teorías e ideas, ya se empieza a prestar atención a la solución de las problemáticas educativas y por consecuencia al desarrollo de la pedagogía, que a lo largo cogió su propio impulso. La pedagogía ha logrado un progreso inminente, ya que ahora ya puede valorar a la educación desde muy varios enfoques y contextos, y por consecuencia la importancia y magnificencia de la educación que tiene para la sociedad y para el ser humano.